Ok. Ok. El desarrollo, todas las partes del todo mantienen identidad con el todo. La esencia de todo es única. Nuestra esencia la compartimos con todo lo que existe. Eso lo podemos comprobar desde la perspectiva materialista, en la que se explica que la materia y energía que compone todo el universo no difiere entre una existencia y otra, sin importar el objeto, si el objeto es animado o inanimado, si es animal, vegetal o mineral. Todos estamos compuestos por partículas elementales, quarks, átomos, moléculas, etc. Desde la esfera espiritual recojo las reflexiones religiosas y filosóficas que se han expuesto desde las diferentes corrientes como la católica, el budismo, la filosofía iniciática, en la que se asume que somos parte del todo en el ámbito espiritual también. Aunque no logro interiorizar este sentimiento de trascendencia, entiendo que nuestro no ser es parte del todo que se impregna de particularidades en el momento de transformarse en ser. Hasta ahí. Yeah. Ah, ya, ok. Ya. Creo que la línea, si te fijas, es más o menos parecida, ¿no? Es decir, hablamos un Sí, poco de los mismos cuestionamientos. sí, sí, sí. No veo que estemos en líneas diferentes. Creo que Claro, y está bien, sí, de eso se la trata. tenemos todos igual. De eso se trata. Solo Patricio lo hace entender más claro de lo que yo no puedo hacerlo. Bueno, según William, soy geminiano, entonces eso me da la posibilidad de tratar de expresarlo pues, Tiene más facilidad verbal también, sí, más sí. facilidad de palabra, pero las mismas dudas y los mismos cuestionamientos. Sí, sí. Exactamente. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle, Jorge? No, es que escuchándole es la idea, Es lo la, mismo. la misma idea, la misma sensación o pensamiento de lo que es el todo y la parte que componemos todos. No Ya. tengo. Creo que, no sé si Patricio te faltaba un poquito más o ahí ya se terminó. No, hasta ahí terminaba la idea. Digamos, un poco para mí, como decía hace un rato, lo que siempre más me cuesta es el concepto de espiritualidad, es decir, en ese espacio de trascender, ¿no? Es decir, ¿qué hay en ese espacio de trascendencia? Porque prácticamente todo lo que se me cruza por la mente son espacios materiales, energéticos, materiales. Pero me cuesta pensar en qué es ese estado espiritual. Es decir, es un estado energético, es un estado, porque sigue formando parte del todo, ¿no? Pero yo por eso creo que también muchas religiones y muchas explicaciones están enfocadas en pensar en un cielo, en un, no sé, en un nirvana, digamos, como en un estadio en el cual como que se trata de como separar, ¿no? Lo material de lo espiritual, ¿no? Eh, pero por lo menos, al menos creo que eso le hace sentido, les ha permitido a muchas propuestas ser más comprensibles, ¿no? Eh, Sin embargo, digamos, quizás para las personas que tienen más, digamos, como más trayectoria en el proceso espiritual, les resulta más fácil comprender esa desvinculación de lo material con lo espiritual. Pero creo que todos terminamos pensando en un espacio, ¿no? En un espacio definido para esa espiritualidad. Como decía, ¿no? Es el cielo, es el nirvana, es algo, es un algo que está ahí, que tratamos de darle algún tipo de características o una serie de, no sé, descripciones que nos permitan entenderlo, ¿no? Yo Y sí en ese si, sentido, sí. y si les hago la pregunta, y si en realidad no hubiera esa diferencia entre la espiritualidad y la materialidad. Sí, eso es lo más jodido de entender. Para serte franco, yo por eso digo que quizás en la mayoría de los casos
si uno un poco se fija en cómo se han dado las explicaciones, tratan justamente, ¿no?, permanentemente de generar como un espacio, inclusive en las propuestas así prehispánicas en América Latina, ¿no? El tema de entender, por ejemplo, lo terrenal, lo espiritual y el submundo, ¿no? Es decir, todas esas, y en prácticamente todas las culturas se muestra, digamos, un esquema así, el religioso también, digamos, se sigue pensando en el infierno, en la tierra, ¿no? Y en el proceso de ascensión, ¿no? Entonces, eso quizás es lo más complejo de comprender, es decir, si es que no hay una distinción de esa naturaleza, ¿cómo explicarlo? ¿No? ¿Cómo explicar el estado en el que no somos materia? Claro. Pero ¿no sería factible generar la posibilidad de que esa dualidad se resuelva en una unidad? Sí, es decir, el tema es que, como digo, si entendemos la espiritualidad, que en principio en un momento deja la corporalidad, es decir, deja lo corporal o la materialidad, no sé, es decir, si esa espiritualidad termina transformándose en otra materialidad, a eso te referís, es decir, que cuando, por ejemplo, me muero, dejo esta corporalidad, es decir, y paso a formar parte de otro espacio material también, no sé, si es que eso es... Claro, O solo aquí, o sea, solo como el ser que eres o lo que eres ahora, solo llegar a esa conciencia es la unión de la espiritualidad con la materialidad. El llegar a esta conciencia a la que buscamos, la que en este momento tú propones, que no es otro elemento, sino es el mismo. Pues a lo que yo me refería es, por ejemplo, podemos ver ahorita que estamos en las sí, casi 7 de la noche, ¿no es cierto? Estamos hablando que estamos en la noche, ¿no es cierto? Hace 5 horas estábamos en el día, ¿no es cierto? Pues tenemos día y tenemos noche, pero los dos elementos son el día, ¿no es cierto? Entonces, no es que podemos realmente, no es que podemos ir, romper y decirnos, esto es el día, señores, y esto es la noche, señores, ¿no es cierto? Sino que existen los dos íntimamente relacionados. Lo que decía Jorge es muy interesante, o sea, como que la conciencia y la materia están íntimamente relacionadas, aunque sea en la última de las partículas, ¿no es cierto? Entonces, como que el día en general, ¿no es cierto?, está compuesto por 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Pero ese espacio no es que haya una manera de cortar como rasgar con un papel, ¿no? Es decir, mira, esta es una parte y esta es otra, ¿no es cierto? Entonces, es como que están íntimamente relacionados. Entonces, en el fondo, viene a ser el día y la noche, viene a ser un día, ¿no es cierto? O puede ser tarde y mañana, como diría en la Biblia, ¿no es cierto? Tarde y mañana, primer día. Tarde y mañana, segundo día. Sí. Ahí un poco, a mí, digamos, lo que como decía hace un rato, ¿no? Es decir, en qué momento, digamos, sí, de nuevo la inquietud es cuando muero, eh, esta corporalidad como tal, eh, digamos, no creo que yo siga existiendo en esa corporalidad, ¿no? Es decir, no hay razón, porque si no, no moriría, ¿no? Es decir, o no me desintegraría biológicamente, me termino desintegrando. Es decir, el muerto, como todo, se va a terminar desintegrando y descomponiendo en un montón de partículas y voy a formar parte de la tierra y voy a formar parte después o me termino transformando en alimento de algún animal o de algún vegetal. Pero justamente ese proceso de descomposición como tal, no sé si es que
digamos, ese mismo proceso de descomposición material es también un proceso de descomposición espiritual, es decir, donde simplemente empiezo a desintegrarme y, digamos, termino formando parte de un todo, ¿no? Es decir, quizás energéticamente sí, es decir, como energía sí podría plantearlo así, es decir, a la final energéticamente sí me estoy desintegrando o me estoy integrando, digámoslo así, no desintegrando, sino me estoy integrando a un montón de otros elementos energéticos, pero esa espiritualidad, no sé si se descompone de la misma manera o se recompone en el resto del universo, del resto de no sé, del todo. Sí, pero es interesante también, en algún momento, no me acuerdo cuándo era, que leía que, ¿cómo es? Las células, creo que son las células de los huesos, son las células que más se demoran ¿cómo es? En modificarse, ¿no es cierto? Bueno, la idea era que dice que todas las células del cuerpo se regeneran y la que más se tarda en regenerar son las células de los huesos. Pero todas las células del cuerpo humano se regeneran. O sea, esto se quiere decir, digamos, decía que se demoran aproximadamente como 7 años. Cada 7 años, todas las células de nuestro cuerpo se han regenerado. O sea, eso implica que en el 2000, o sea, lo que somos ahora en el 2020, en el 2013, ahora no somos, nuestro cuerpo es exactamente diferente, digamos, es completamente diferente. Celularmente, atómicamente, es completamente diferente. O sea, no somos el cuerpo. Lo que fuimos hace 7 años. No somos lo que fuimos hace 7 años. Está completamente, o sea, no solamente hemos cambiado, además que cambiamos físicamente, ¿no es cierto? Nos ha caído el pelo, yo qué sé. Pero en otro caso, tampoco ninguna célula de nuestro cuerpo es la misma que la que teníamos hace 7 años. Han mudado completamente todas las células, ¿sí? Pero sin embargo, seguimos teniendo los ojos, los mismos ojos, sin embargo, seguimos teniendo el mismo corazón, el hígado, los pulmones, el pelo un poquito menos, ¿no es cierto? Seguimos teniendo el mismo color de la piel, ¿no es cierto? Sin embargo, ha mudado completamente toda la estructura celular y atómica de nuestro cuerpo. Sí, el tema es que ahí, digamos, seguimos en el estado, digamos, yo creo que en ese sentido coincido con Jorge en el hecho de que hay una inteligencia, estábamos, hace un rato hablabas de esa conciencia, digamos, sin necesidad, o del instinto, no sé, digamos, hay una inteligencia en lo material que justamente permite, digamos, componer cuerpos de ciertas características, ¿no? Es decir, de que la planta tenga unas características específicas, de que el cuerpo humano tenga unas características. Entonces, si hay una inteligencia, es decir, no creo que lo podamos dudar, hay una inteligencia que permite componer los compuestos físicos o materiales con un cierto orden, ¿no? Con con una estructura específica, con un funcionamiento específico. El tema es que esa inteligencia posiblemente, digamos, sí es universal, es decir, en principio entenderíamos que es universal, pero no... Ahora, te corto, ¿cómo es? Ahora, si hay esa inteligencia, debe necesariamente tendría que estar fuera del cuerpo, porque si no, también tendría que haber mudado hace 7 años. ¿No es cierto? Debe estar fuera del cuerpo y no estar dentro de ese proceso de descomposición. Entonces podríamos hablar de que hay, ¿no es cierto? Volviendo a lo que decíamos hace un ratito, ¿no es cierto? Que hay la materia, ¿no es cierto? Que hay la materia y que hay la conciencia, que en el fondo son lo mismo, pero la materia como está sujeta de alguna manera al tiempo y al espacio, ¿no es cierto? Esta materia se descompone, pero se descompone y se vuelve a componer siempre dentro del mismo patrón que de alguna manera sostiene esta conciencia, o esta mente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta mente tiene un patrón y ese patrón está cubierto y continuamente está transformándose, está renovándose, ¿no es cierto? Pero el patrón continúa, ¿sí? El patrón, de alguna manera, el patrón sigue estando ahí, ¿sí? Y solamente hay una ¿cómo sería? Una renovación continua de células
¿no es cierto? Una renovación continua de átomos. Más que renovación, digamos que hay un intercambio continuo de átomos entre mi cuerpo o mi personalidad con el resto del mundo físico. Porque nosotros también estamos alimentándonos continuamente de cosas, ¿no es cierto? Estamos comiendo células, estamos comiendo orden, ¿no es cierto? Estamos alimentándonos del orden de la naturaleza a través de la carne, de las células, yo qué sé, ¿no es cierto? Estamos alimentándonos también con la respiración, ¿no es cierto? Entonces estamos continuamente haciendo un proceso de intercambio y de reorganizar, ¿no es cierto? De reorganizar o de reestructurar o renovar e intercambiar las células, ¿no es cierto? Entonces, hay ese algo que tú dices, ¿no es cierto? Como una mente, podemos llamar en primera instancia, o como una conciencia, ¿no es cierto? Que es la que de alguna manera es la que lleva el patrón, el patrón, ¿no es cierto? El que viene trayendo, sí, el patrón, ¿cómo le llaman? Digamos, el patrón, ¿no es cierto? En el cual se va conformando y se va cambiando, ¿no? Sí, el tema es como digo, eso en principio lo tienen todos esos patrones los tienen todos los objetos, ¿no? Dentro de lo que conocemos. Es decir, la piedra tiene una forma específica, la planta tiene una forma específica, el ser humano tiene una forma específica. Eso, pero estamos hablando de alguna manera un patrón que lo tienen todos los seres que están de alguna forma organizados, ¿no es cierto? Porque ese patrón no lo tiene una silla. Esa silla, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta silla en la que estoy sentado, tiene un proceso de descomposición y se va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, hasta que al final va a terminar siendo un montón de basura, ¿no es cierto? Bueno. Ahí me voy a lo que te decía antes. Es tal vez yendo al ejemplo de la sida, yendo al ejemplo de los seres vivos, ¿sí? A los seres inertes. Tal vez esta evolución de la cual conversamos, el ser vivo, esta alimentación es la que le mantiene en esta evolución del patrón al cual te estás refiriendo. El ser inerte, esta alimentación, porque una silla no puede comer para decir, me voy a alimentar de esto y voy a mantener este patrón. Desde el simple hecho de ya fabricarse o ser ya inerte de un árbol, ya esa alimentación se perdió. Si fuera una silla, me explico, tal vez si fuera una silla en la cual la base aún tiene viva, digamos, tú plantaste el árbol y sobre el árbol hiciste la silla, esta silla aún se seguirá alimentando y como toda la materia nos dices, tiene una limitación de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, se seguirá alimentando y seguirá de alguna manera transmitiendo esta conciencia de si te sientas mucho tiempo, me tengo que doblar, o si me generas mucho calor con tu calor, me tendré que escamar, me tendré que... muchas cosas que puede ser. Voy al punto por ser seres vivos, tal vez podemos mantener aún este núcleo, este patrón. Por ser seres inertes, tal vez no tienen esa forma de transmitirlo. Todo el ser inerte sabemos que no lo tiene. Pero es muy interesante por ahí o sea, continuando con lo que hablamos de la silla, de pronto tú puedes cortar un árbol sin matarle, o sea, sin arrancarle, digamos, sin sacarle de la raíz, digamos, ¿no es cierto? Tienes el árbol, aquí está el árbol, le cortas un pedazo y dentro de ese árbol que sigue sembrado, construyes una silla. Ajá. Pero de pronto esa silla va a durar un poquito de tiempo y después va a comenzar a salirle ramas otra vez. Y va a volver a salirle hojas otra vez, y va a volverle a salir flores otra vez, y va a volver a ser un árbol otra vez. ¿No es cierto? Se regeneró otra vez dentro de ese modelo. ¿No es cierto? Dentro de ese modelo. De ese patrón. Ese patrón, sí. Ajá. Pero el rato que tenemos la silla de madera, ¿no es cierto? Ahí, que ya lo compramos nuevita, hermosa, la silla de madera, perfecta, ahí, esa silla de madera va a entrar inmediatamente en un proceso de deterioro. Sí, le puedes pasarle, cuidarle, echarle aceite, yo que sé, cualquier cosa, pero tarde o temprano ese proceso de deterioro va a ir siendo cada vez más evidente, hasta que va a terminar siendo
leña para la chimenea, ¿no es cierto? Hay Sí, algo pero que les tiene ahí. eso sucede con todos. Es decir, yo creo que en particular, justamente el proceso de, digamos, hay que tomar en cuenta que el proceso de deterioro es general, digamos, seamos seres vivos o no, hay un proceso de deterioro. Es decir, indistintamente que yo diga, bueno, cambié todo el esquema celular, hay un proceso de deterioro generalizado para todos. Es decir, obviamente va a ser mucho más rápido en un estado inanimado, es decir, en un estado en el que efectivamente no tengo ningún tipo de animación, el proceso de deterioro es muchísimo más acelerado. Es decir, yo vivo, no me voy a pudrir en 2 meses. En el Claro, momento en que me muero, en 2 meses, chao, ya estoy, claro. me pudrí. A lo sumo sí, habrá compuestos que son más sólidos o que tengan una composición molecular que evita que me deteriore, digamos, más, como los huesos, pero a la final mis huesos igual están en un proceso de deterioro en el estado vivo. El, el tema ahí es que un poco regresando a esa inteligencia, digámoslo así, digamos, creería yo que esa inteligencia con la que se componen sí forma parte de leyes universales, es decir, de efectivamente las leyes en las cuales dicen, bueno, así es como tenés que comportarte molecularmente porque formas parte de un objeto específico, ¿no? Es decir, formas parte de un animal, entonces tenés que estar compuesto y no te podés desintegrar. Es decir, no es que la vaca se chorrea por todas partes sin saber qué es, sino que tiene una estructura inteligenciada, digámoslo así. Es decir, hay una concreción en ese sentido. El tema es, como digo, eso es como, para mi gusto, es como que seguimos en un estado de materialidad. Digamos, yo no logro encontrar, digamos, como el estado de espiritualidad en eso, ¿no? Al menos, no sé, me cuesta. No sé si esa inteligencia como tal es la espiritualidad. Pues no sé, quizás parte de la espiritualidad es esa inteligencia que está en el todo, ¿no? Ujú. Claro, Eh, claro, claro. Pero sí, sí, es muy interesante y estamos indagando bastante simpático, muy, muy interesante. Pero tú decías a propósito de esa inteligencia, ¿no es cierto? Am, sí, todo está modificado, ¿no es cierto? O sea, todo lo que existe, todo este cuerpo, ¿no es cierto? Este cuerpo, a pesar de como hacíamos cada 7 años y tal, se renueva y todo lo que quieras, ¿no es cierto? Pero queda ahí algo, ¿no es cierto? Queda un modelo en todas las cosas que se va a ir manteniendo, ¿no es cierto? Ahora, esa inteligencia, ¿no es cierto? Esa inteligencia eh, no está en la materia, porque si estuviera en la materia per se, entonces la silla fuera del árbol no se deterioraría, ¿no es cierto? Entonces, Pero, esa especie de, déjame terminar un ratito la idea, Jorge. Entonces, esa inteligencia per se está en el árbol, no está en la silla, ¿sí? Jorge, algo ibas a decir tú. es justo lo que decía Patricio, o sea, el, el- bueno, aquí se diferencia del vivo y el muerto, ¿no? Tal vez la conciencia o la inteligencia molecular del vivo tiene otro desarrollo a la del inerte, pero las dos van a unirse en lo mismo, las dos van a llegar a tener un mismo final, un mismo fin, que es transformarse en otra cosa, ¿sí? Y esta cosa puede ser Se te está entrecortando, Jorge. viva o ya lo vi, se me pone a señal. O sea, eh, voy al ser vivo se puede transformar en algo inerte y lo inerte se puede transformar en algo vivo. Claro, pero un cuerpo humano, ¿no es cierto? Un cuerpo humano cuando no está con esta inteligencia que decíamos, ¿no es cierto? Cuando muere este cuerpo humano, no está con esta inteligencia o con este modelo, muere, ¿no es cierto? O se separa esta inteligencia, se deteriora, ¿no es cierto? Entonces, entonces esta de aquí no es
de alguna manera no es parte integral, o es parte integral, más no es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, el asunto interesante, bueno, y muy interesante es el hecho de que... Parte integral de la materia, pero no es lo mismo. Claro, es parte integral de la materia, pero no, claro, lo que tú decías, ¿no es cierto? También es, la conciencia está en todas partes, pero no son todo, ¿no es cierto? No es del absoluto, algo así mencionabas. Lo interesante es que nosotros, como somos hijos bueno, los tres somos de Latinoamérica, un pueblo, digamos, una cultura fuertemente imbuida por la visión cristiana, ¿no es cierto? Y por la visión dualista cristiana, en la que nos hace ver cómo es a la materia como la mala de la película, ¿no es cierto? A pesar de que ninguno de los tres seamos cristianos confesos, pero hemos recibido una educación y una cosmovisión y unos paradigmas mentales en donde vemos a la materia como la mala de la película, a pesar de que no conscientemente no lo piense así, ¿no es cierto? Pero son años de que hemos estado con esa onda ahí arriba que terminamos viendo a la materia como la mala de la película y el mundo espiritual, a pesar de que no seamos espirituales, como el bueno de la película. Y entonces la única manera de entender las cosas es como que fueran dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Cuando en realidad de pronto pueden ser que sean lo mismo. Y la única diferencia es que este es el modelo, ¿no es cierto? Y este modelo de pronto lo que hace es modificar cierta manera la materia, ¿no es cierto? Le da una forma y le va modificando y en realidad de pronto pasa, se muere el cuerpo, viene otra vez y le vuelve a modificar otra materia y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esas son partes de las preguntas que tenemos que irnos respondiendo a lo largo del camino, ¿sí? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos, avancemos.